¿Cuándo comienza la vida humana? Y hay un tema de controversia de fondo grande, ¿no? Pero que definitivamente hay algo que es obvio, ¿no? Los embriones en este momento son tratados como Matrix. ¿Y cuál es la causa más importante de infertilidad? La edad de la mujer al tener el primer hijo. En España las mujeres tienen los hijos muy tarde, muy tarde. Y nadie lo dice con claridad. Porque además les da una seguridad, una falsa seguridad. Yo me puedo congelar óvulos, ya tengo el in vitro que me va a ayudar. Las cosas no son así. Las cosas son mucho más complejas. A la de tres, con Luis Gracia. Bien, hoy nos acompaña el doctor Luis Chiva, uno de los cirujanos más destacados del mundo, según el Colegio de Cirujanos de América, y también es el director de ginecología del Departamento de Ginecología de la Clínica Universidad de Navarra. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a vosotros, Luis. Un placer. Este es un programa de entrevistas dirigido a gente joven. Por lo tanto, me gustaría empezar la entrevista preguntándole, doctor, ¿cómo era el doctor Luis Chiva de joven y cómo descubre su vocación profesional? Bueno, la verdad es que yo era como otros jóvenes que tenía sueños grandes, ¿no? Y en mi caso concreto tenía la inmensa fortuna de tener un padre médico y un abuelo médico y un bisabuelo veterinario. Y ya desde muy pequeño pues había tenido la ocasión de vivir en mi casa la realidad de la ginecología. Entonces había soñado siempre por ser ginecólogo. No había sacado muy buenas notas hasta lo que entonces era COU, ¿verdad? Pero tenía una gran pasión por hacer la carrera de medicina y gracias a la entrevista en el año 1980 en la Universidad de Navarra me colé y empecé la carrera allí. Y entonces surgió un cambio personal, el famoso, vamos, en el entorno maravilloso, mítico del campus de la Universidad de Navarra, donde pasé de ser un hombre pues, que estudiaba a ratos a que me apasionó lo que estaba aprendiendo y empecé a sacar matrículas y a disfrutar con lo que hacía. Y entonces, pues no es que me convirtiera en un friki, pero sí que realmente, entonces no me costaba estudiar y bueno, disfruté muchísimo, ¿no? Más tarde, después de 3 años, yo era el mayor de una familia numerosa, de 9 hermanos, y aunque mi padre era médico, pues teníamos que hacer un esfuerzo económico importante. Bueno, yo quería hacer ginecología y decidí irme a Madrid. En Madrid acabé la carrera en la Universidad Autónoma y tuve también una experiencia religiosa porque me tocó hacer la mili en Melilla, donde estuve de soldado médico en el hospital de Melilla, hospital de soldado ginecólogo. Tuve unas aventuras que no son del caso ahora, porque ya la gente joven no hace la mili, ¿no? Pero un año en África, atendiendo partos en la UCI, fue una experiencia increíble. Y ya luego me vine a la universidad, a La Paz, a hacer la especialidad de ginecología. Y nada, estuve allí, en la especialidad, hice la especialidad de ginecología, me casé durante la especialidad. Y luego ya me fui a Estados Unidos a formarme en cáncer ginecológico. Me fui a Chicago. Otra experiencia increíble. Lo vendí todo. Y con dos hijos me fui a Chicago, un hospital muy bonito que se llama Rush Presbyterian St. Luke Medical Center. Y allí, gracias a mi mentor, que era el doctor Edgardo Jordán, un gineconcólogo americano buenísimo, pues estuve 2 años haciendo cáncer ginecológico y ya me vine aquí. Bueno, ya luego siguió la vida, etcétera. Ya dejé de ser joven. ¿Y en qué momento se fijan en usted los americanos para destacarle o para decidir que usted es uno de los médicos cirujanos más destacados del mundo? Bueno, yo creo que hay un poco de postureo. O sea, definitivamente el American College of Surgeons elige a 10 cirujanos cada año, a 10 cirujanos de todo el mundo que han destacado en algo, ¿no? Eso a veces se traduce en la noticia como los 10 mejores cirujanos, pero se tiene que dar que tengan prestigio nacional e internacional, que hayan tenido impacto en el mundo donde se mueven y que hayan tenido una conducta ética. Entonces, en general, yo soy ginecólogo y los ginecólogos tenemos bastante mala fama de cirujanos, ¿eh? Pero también yo tuve la suerte, la gran suerte, de formarme durante 16 años con mi queridísimo amigo Fernando Lapuente, cirujano general. Estuve en el Hospital M. D. Anderson, era una filial de Houston, aquí en Madrid, haciendo cáncer ginecológico y desarrollé una técnica muy avanzada que los ginecólogos no suelen tener ese nivel de quirúrgico.
Y luego se juntó también un poco toda la aventura de África, que llevo 8 años yendo a El proyecto Liquia. el proyecto No sé si Liquia. podrías explicarnos un poco de este proyecto. Bueno, claro, el proyecto Liquia, el Liquia significa en Lingala, que es el idioma, después del francés, el segundo idioma más importante de la República Democrática del Congo, significa esperanza. El Congo es probablemente uno de los países más pobres del mundo. No se sabe exactamente el número de habitantes que tiene. Se sabe que tiene más de 80 millones, o 90 o 100. Y el salario medio está en $100 al mes. Entonces, no hay medicina, no hay, no hay atención sanitaria. Y os voy a dar un dato estremecedor. Se mueren de parto al año 20.000 mujeres. O sea, fijaros que en Madrid, en España, se mueren 15, no 15.000, 15 mujeres al año. Y en Congo se mueren 20.000 mujeres. Pero esto nada más es un indicador de salud, porque el cáncer no se puede curar porque no hay diagnóstico precoz y no hay tratamiento. Por ejemplo, como ginecólogo, lo que más me llamó la atención es que tanto el cáncer de mama todavía la mujer se puede palpar el pecho, pero el cáncer de cuello de útero, que está relacionado con el virus del papiloma, pues no se puede diagnosticar. En Europa lo diagnosticamos con el test del papiloma y con la citología, con la biopsia, la colposcopia, una serie de pruebas, ¿no? Que permiten un diagnóstico precoz y permiten que la enfermedad no se desarrolle. Allí, diagnóstico es igual a muerte. Entonces se nos ocurrió en el año 2017, vino a España la doctora Bebit Endovi, directora de ginecología de un hospital hermanado con la Universidad de Navarra, que se llama Moncole, y vino a buscar fondos, ayuda y tal, y de pronto me surgió, yo en aquel momento me había nombrado director de ginecología de la Universidad de Navarra, y me pareció que podía ser una oportunidad para hacer una medicina solidaria. Nosotros trabajamos en una institución realmente prestigiosa, que es Universidad de Navarra, pero que lógicamente es una institución privada, que aunque tendremos a gente con aseguradoras y tal, pero el nivel económico medio es alto, ¿no? Y nos parecía que de algún modo teníamos que devolver lo que habíamos recibido haciendo este trabajo en Congo. Y está siendo una experiencia muy bonita. O sea, nuestro planteamiento es en los próximos 10 años instaurar un sistema de detección precoz del cáncer de cuello, que es la enfermedad más prevalente en Congo en la mujer, desde el punto de vista oncológico, y sostenible, un sistema sostenible. Entonces estamos trabajando en buscar un test, como era igual que el test de COVID, ¿no? Un test del virus del papiloma que sea bueno, bonito y barato. Y que pueda cualquier mujer, a pesar de que tenga poco dinero, una vez cada 5 años se puede hacer el test. Y sobre eso un algoritmo para disminuir la mortalidad en el país, ¿no? ¿Y a cuántos miles de mujeres han podido ayudar ya? Bueno, hemos atendido varios miles, pero querríamos generar un protocolo que pudiera ser imitado y atender a cientos de miles en el país, pero no es fácil. Una experiencia bonita, ¿no? Que te cambia el corazón, porque, claro, vivimos aquí muy bien, pero allí también hay mucha gente española y no española que lleva muchos años haciendo cooperación, ayudando a la gente que lleva 20, 30 años, que quiere morir allí y que realmente hace un trabajo excelente. O sea que, muy bien, es una cuestión que a mí me trae y que pienso, si Dios me da fuerza, pues aguantar todo el tiempo que pueda yendo. Doctor, aterrizando en España, ¿por qué aquí ahí nacen tan pocos Niños. Sí. Es una pregunta buenísima, Luis, y además me encanta que me hagas esta pregunta porque es que estoy deseando hablar de este tema y te voy a decir por qué, porque es una situación catastrófica. Te voy a dar algún dato. Mira, en 1850 o 60, en España había 15 millones de habitantes y nacían 600.000 niños. El año pasado, en España había casi 48 millones de habitantes. ¿Sabes cuántos niños han nacido de madres que han nacido en España? 200.000. O sea, hemos crecido por 3 y nuestra natalidad ha disminuido por 9 desde 1865, proporcionalmente, me refiero, ¿no? Es una pregunta súper interesante. ¿Por qué los españoles tenemos tan pocos hijos? Y yo no tengo una contestación. Una pregunta podía ser porque la vida está
muy difícil. O sea, solo tenemos que mirar para atrás para ver cómo ha estado difícil a lo largo de la historia de la humanidad. Ha estado infinitamente más difícil. La mortalidad infantil era del 50%. En 1900, una cesárea tenía un 50% de mortalidad. No había anestesia, no había antibióticos, no había... Los grupos sanguíneos se desconocían. La gente tenía esperanza. Y tenía ilusión. Y tenía una visión, yo diría, una esperanza que se basaba en una trascendencia, en que había un impacto, ¿no? Ahora muchas parejas dicen, no, hemos decidido que no vamos a tener hijos. Y luego ocurre una cuestión, es verdad que las cosas están difíciles y tener un hijo es un desafío. Entonces dice, vamos a posponer el desafío. Primero me voy a situar en la vida. ¿Y cuál es la causa más importante de infertilidad? La edad de la mujer al tener el primer hijo. En España las mujeres tienen los hijos muy tarde, y nadie lo dice con claridad, porque además les da una seguridad, una falsa seguridad. Yo me puedo congelar óvulos, ya tengo el in vitro que me va a ayudar. Y las cosas no son así, las cosas son mucho más complejas, ¿no? O sea que es un drama, y ese es el motivo por qué no se ha salvado la economía de este país, por la inmigración. Si no fuera por el pico de inmigración, es decir, 1 de cada 3 hijos lo tienen mujeres que no han nacido en España. Y por tanto, está salvando la economía de algún modo, ¿no? O sea, una Usted situación... como uno de los ginecólogos pues, más importantes que hay en España, no sé si podría explicarnos un poco todo el tema de la reproducción asistida, la Sí, natural y la artificial, etcétera, ¿en qué sí. consisten? Bueno, la reproducción asistida es una realidad que aparece en 1978 en el mundo. En España, el primer hijo de in vitro se obtiene o se consigue o se queda embarazada la mujer en 1983 en la clínica de Axeus. Y desde entonces ha habido una carrera tremenda para que, con muy buena intención, para ayudar a las mujeres a buscar un embarazo. Ahora, lo que es la reproducción asistida tal como la vemos hoy en día es un tema muy complejo, que tiene muchos desafíos éticos y muchas controversias éticas. De hecho, por un lado, es una realidad que hasta un 7% de los niños que nacen en España nacen por reproducción asistida. Y la reproducción asistida tiene una serie de componentes que exigen o que pueden acompañarse de una reflexión. El primero es que el ser humano tiene un deseo inconmensurable de ser progenitor o de algún modo de tener descendencia. No todos, pero una inmensa. Es algo parecido al instinto de supervivencia. Y especialmente algunas parejas y especialmente algunas mujeres. Es algo muy nuclear, muy, ¿no? Core, que está metido ahí dentro. En segundo lugar, los médicos, cuando ayudamos a una pareja a tener un hijo y la mujer se queda embarazada, nos genera una satisfacción profunda que nos endiosa. Es muy gratificante. Y de pronto te crees que eres alguien. Y la tercera cosa, que no es menos importante, es que genera unos ingresos económicos brutales. Estamos hablando de cientos de miles de millones de euros en el mundo, de dólares, cuando además lo que se oferta no es un resultado, sino es un procedimiento, ¿no? Entonces, eso ha generado lo que se llama el baby business, es decir, una industria privada que genera un buen margen de beneficio, que además no exige una compensación en el sentido de que se paga lo mismo si hay embarazo que no hay embarazo, y ha surgido pues al calor de estas 3 cuestiones, pues realmente un deseo, ¿no? Muy importante. Ahora, dicho esto, hay que decir que también todo el tema de la reproducción asistida tiene una serie de cuestiones que hay que meditar. Por ejemplo, hay una cuestión muy relevante, y es que en reproducción asistida casi nunca hay una relación sexual. Me explico. O sea, cuando hay un procedimiento de in vitro, habitualmente la pareja no se acuesta, no tiene un acto de amor, no están juntos. ¿Que es importante o no? Bueno, yo creo que sí que es muy importante. O sea, al marido se le pide pues que vaya a la clínica, que se masturbe, que obtenga la muestra de semen. Bueno, que puede ser un modo eficiente de obtenerlo, pero realmente podría haber una relación sexual. Un tema que no se cuida. No se cuida de rutina en el 90 y muchos %. En segundo lugar,
En muchas ocasiones se oferta in vitro sin haber hecho un estudio previo diagnóstico meticuloso. No hay estudio. No se ha preguntado los porqués. Y entonces ocurre que muchas veces la mujer al final no se queda embarazada por in vitro y 1 de cada 4 mujeres se quedan embarazadas espontáneamente. Pero luego hay un tema mucho más complejo y es que la propia metodología del in vitro se ha hecho tan eficiente que se acompaña de una serie de procedimientos de dudosa eticidad. Como por ejemplo el médico crea la vida. El procedimiento in vitro clásico, que era acercar unos espermatozoides al óvulo, se ha sustituido por la microinyección. Ya no es el óvulo el que elige el espermatozoide que le penetra, sino que en un laboratorio, con un microscopio, se inyecta se obliga a fecundar un espermatozoide, introduciéndolo, a veces no es por el sitio más adecuado, o introduciendo un espermatozoide que jamás hubiera sido aceptado por ese óvulo. A veces es un espermatozoide que podemos decir que está mareado, de un varón que solo tiene un espermatozoide. Por eso los bancos de semen también han bajado mucho. No los bancos de ovocitos, ¿no? Pero sí los bancos de... Perdón, la donación de ovocitos. Más temas. Los embriones en este momento son tratados como Matrix. ¿Os acordáis de Matrix cuando... o de otras películas de ciencia ficción donde hay un mar de seres humanos que están siendo incubados? Hay máquinas como es el EmbryoScope que hay en los centros de reproducción que están vigilando el crecimiento embrionario y van diciendo, van poniendo el dedo en el embrión. Transfiere este es de mala calidad. Los embriones se están cosificando, ¿vale? Son seleccionados como si fueran ganado. Clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. Y como además solo por ley se pueden transferir un máximo de 3 embriones al útero, se procede a congelarlos, a vitrificarlos. Y entonces los centros de reproducción asistida se encuentran con decenas, centenas de tanques que albergan miles de embriones de congelado de segunda clase o de tercera, esperando una llamada de que algún día alguien decida o bien tirarlos, o bien descongelarlos, o bien usarlos para investigación, o bien implantarlos. Esto genera una serie de dilemas éticos importantes. Y finalmente, como muchos padres tienen una edad y quieren tener un hijo a toda costa sano, los embriones no solo son clasificados, sino que muchas veces se les deja crecer hasta un tamaño y se les biopsia. Lo que se llama el diagnóstico preimplantacional. Se hace un análisis rápido de las características genéticas, genómicas del embrión. Si gusta, entra, y si no gusta, es desechado. Aquí hay un componente ético pues muy importante. ¿Cierto? Entonces, preguntarle cuándo empieza usted como ginecólogo, yo creo que es la persona más adecuada para que nos diga cuándo empieza la vida. Y también preguntarle, según lo que ha dicho, ¿podríamos llegar a hacer hijos a la carta? O sea, escoger incluso el sexo de ese, bueno... Es ilegal, pero se está haciendo ya. Uh-huh. Se está haciendo. En España es ilegal elegir el sexo, pero se está haciendo. Y de algún modo sí que se están haciendo O sea, diagnóstico preventivo. Bueno, hay una película que merece la pena para todas las personas que nos escuchen. No sé si la conoces, se llama Gattaca. ¿Te suena o no? Uh-huh. Gattaca, que además es el acrónimo de guanina, adenosina, timina, ¿no? Citosina, que es básicamente un mundo donde el Estado, el gobierno, impide tener hijos naturales y te obliga por ley a tener hijos por in vitro. ¿Para qué? Para no tener enfermedades, para no tener infartos, para no tener ictus, para no tener cáncer, ¿no? Entonces es divertido porque el ser humano no puede vivir así. Y entonces en la propia película se demuestra cómo hay una población clandestina de humanos que tienen hijos naturales, ¿no? O sea que, entonces, efectivamente el hijo a la carta es un drama, o sea, tenemos que... O sea, todo lo que sea una ayuda tiene sentido. Pero si para ayudar hay que descartar decenas de embriones, pues es un drama. Y has preguntado algo que es crucial, que es clave, ¿no? Que es, ¿cuándo comienza la vida humana? Y hay un tema de controversia de fondo grande, ¿no? Pero que definitivamente hay algo que es obvio, ¿no? Fíjate, el óvulo es una célula moribunda. ¿Sabes cuánto vive un óvulo? En las mejores condiciones,
48 horas. A las 48 horas entra en apoptosis, muerte celular programada. Es una célula gigante que casi se puede ver con el ojo desnudo, pero es una célula moribunda. Tiene 23 cromosomas y va a vivir 48 horas. Cuando es fecundada por el espermatozoide puede vivir 5 o 6 días en las mejores condiciones de la secreción cervical, pero es una célula pequeña, 1000 veces más pequeña que un óvulo, que también tiene 23 cromosomas, que tiene cabeza y cola, y que es capaz de dejar, el óvulo elige quién la va a penetrar, qué espermatozoide. Cuando se juntan los dos pronúcleos, bueno, de esa célula que no es un ser humano, que va a vivir 5 días, o de ese espermatozoide, o ese óvulo, que va a vivir 48, ocurre un cambio cuantitativo, sustantivo, en el que los dos pronúcleos se fusionan, se convierte en un nuevo ser que tiene 46 cromosomas y ocurre el milagro. Se desreprimen todas las bibliotecas de DNA y esas dos células moribundas, de mayor o menor tiempo, se convierten en un ser único e irrepetible que además, dentro de lo que conocemos, es lo que mejor se vende en el universo. O sea, que tiene capaz de reflexionar, que tiene capaz de amar, que tiene capaz de dar la vida por los demás, ¿no? Que encima tiene una visión trascendente, que en muchas ocasiones se cree eterno, ¿no? Y que en muchas ocasiones, o al menos pienso yo, que se cree de verdad que puede ver a Dios cara a cara. Entonces, este es el milagro, y que tiene una vida que si no se corta puede durar 10, 15, 20, 40 años, conocerse a sí mismo, preguntarse de dónde viene y a dónde va, y finalmente reproducirse. ¿Cuándo comienza la vida humana? ¿Comienza la vida humana con el latido? ¿O comienza la vida humana donde ocurre el cambio sustancial, sustantivo, en esa fusión, ¿no? en esa fecundación? Pues es lo que pensamos. Luego viene, pues lógicamente, lo que es cómodo, más cómodo, ¿no? Pero vamos, definitivamente nosotros tenemos una ley del aborto que permite abortar en cualquier caso y bajo cualquier condición hasta después de la semana 14. Lo que te puedo asegurar es que la semana 14 ya no tenemos un embrión, tenemos un feto. O sea, que es que si tú ves un feto de 14 semanas, es que es como tú o como yo en pequeñito, ¿no? Sin gafas, claro, en mi caso. También sin pelo. El 97% de los fetos que o que tienen síndrome de Down son abortados. ¿Por qué dirías? Wow, este es un tema que me toca de cerca porque yo tengo un hijo con síndrome de Down que se llama José María, una historia preciosa que me impresiona. Vamos, sí, el 97% de los recién nacidos con síndrome de Down no llegan a nacer, o de los embriones o fetos con síndrome de Down no llegan a nacer, porque tenemos una ley eugenésica que viene de los famosos 3 supuestos, que discrimina a los fetos que tienen discapacidad. Es un drama. O sea, fíjate, vivimos en un país tremendamente tolerante con la discapacidad y que da un gran soporte de todo tipo al discapacitado adulto, pero al discapacitado intraútero lo discrimina. Yo voy a decir una cosa, yo doy clase de ética en cuarto de medicina de la Universidad de Navarra, y allí en las clases, en la universidad, no hay un 50% que vienen a la universidad, pero no tienen una perspectiva religiosa trascendente, ¿no? Son gente de nuestro tiempo, en fin, que siguen una ética utilitarista o de consenso, ¿no? De lo que diga, lo que yo pienso, lo que yo sienta, ¿no? El 99% de mis alumnos considera que es profundamente injusto que se pueda discriminar al feto o al embrión en razón de la discapacidad, y que esto será algo que cambiará en el futuro, como pasó, ¿no?, con el tema del racismo o con el tema de la mujer, o con el tema del género. O sea que es una cuestión que cambiará. Es tremendo. O sea, tenemos un algoritmo diagnóstico que se llama diagnóstico prenatal, tan brutal que como nazca bajo tu tutela como ginecólogo un bebé con síndrome de Down y no lo hayas diagnosticado y no hayas dado opción para que aborte la madre, te cae todo el peso de la ley. Hay 2 sentencias del Supremo por este tema en los que 2 ginecólogos han sido condenados en firme
a un año de cárcel que probablemente no habían cumplido, a una cantidad en millones de euros importante, y han estado desacreditados y sin capacidad de seguir trabajando durante un tiempo, porque la razón que daba el Tribunal Supremo era que eran vidas que no merecían la pena ser vividas. Quien me esté escuchando y haya tenido una cierta relación con un niño, con un ser humano que tenga una trisomía 21, el síndrome de Down, te puedes dar cuenta que, o sea, que estás, cada vez que te abraza, te está abrazando el ser más maravilloso al que has podido, ¿no?, conocer. Y eso lo digo por propia experiencia, porque yo tengo 8 hijos, el pequeño mío es un niño adoptado con síndrome de Down, que vino a casa sin que lo esperáramos, vino a casa después de una historia de correos, de correos que aparecieron un niño que lo habían abandonado. Y bueno, nosotros no teníamos ningún interés en adoptar a ningún bebé porque teníamos 7 hijos y ya teníamos mucho lío. Pero bueno, las cosas vinieron así, nos pusimos a la cola para hacer bulto por enterarnos a ver si podíamos echar una mano y finalmente, después de varias entrevistas, nos dijeron, pues no queda nadie, solo quedáis vosotros. Y al final José María vino a casa, estamos encantados, ha sido un regalo y pienso que, bueno, tenemos mucho, hacer un coaching con uno. O sea, son niños felices, son niños que te enseñan lo que es la paciencia, te enseñan lo que es el amor a la música, te enseñan lo que es el sentido del humor, te enseñan lo que es importante, ¿eh? Te dan abrazos y te hacen sentirte querido, ¿no? O sea que, además vino en un momento muy especial José María, ¿no? Porque poco tiempo después yo me puse enfermo, muy enfermo. Doctor, antes de hablar de ello, preguntarle, ¿hay algún impacto negativo psicológicamente o emocionalmente en los niños que han sido, bueno, o que nacen gracias a la reproducción? Reproducción asistida. A la reproducción asistida Al in artificial. vitro. Al in vitro. Exacto. Al Bueno, saber que vienen... bueno, ese es otro temazo, es de gran complejidad. O sea, hay múltiples metaanálisis y estudios que demuestran que el riesgo relativo asociado al in vitro se asocia a una serie de enfermedades congénitas y en la edad adulta que es relevante. Claro, hay manipulación, pero también siempre ha habido una pregunta y una controversia hasta qué punto es la población infértil la que favorece esta circunstancia. Es decir, que de algún modo no es tanto el in vitro, sino que lo promociona. Entonces hay un tema ahí muy de fondo. Lo que está claro es que, más allá de las malformaciones urológicas, articulares, musculares, cardíacas, etcétera, que parece que se asocian de un modo, y eso está publicado en revistas de impacto, aunque es controvertido, asociado al in vitro, pues o sea, no es menos cierto que el propio embarazo asociado in vitro es de alta complejidad. Motivo número 1, porque hay muchas mujeres por encima de 40 y de 45 años. Motivo número 2, porque también hay muchos embarazos que son de ovodonación. Mujeres por encima de 45 años que como sus óvulos son aneuploides o son defectuosos o no tienen, los compran. Dicen que es ovodonación, pero los compran porque hay una FIA, hay una factura y aunque lo puedes considerar que también es como lo haces como regalo, yo tampoco entro. Y entonces, claro, la mujer está gestando un ser humano que genéticamente no es nada como él. Entonces hay más incidencia de sangrado posparto, de hipertensión, de una enfermedad que se llama preeclampsia, de diabetes y de cesáreas, por supuesto. O sea que definitivamente eso es así. Y tan es así también que está surgiendo en este mundo una cuestión que es la responsabilidad parental y médica en relación con la reproducción asistida. Es decir, que igual que pasó con el tabaco, en el que de pronto, 100 años después de que no, las compañías tabaqueras o tabacaleras han tenido que pagar unas cantidades ingentes de dinero en recompensa por los carcinomas de pulmón, ya empieza a haber en algunos países algunos centros que están acumulando, atesorando seguros para asumir las responsabilidades. Por ejemplo, en México, el gobierno mexicano ha hecho una propuesta en firme para hacer una ley en la que los centros de reproducción asistida tengan asegurado las futuras demandas que puedan venir como consecuencia de daño, donde uno diga dónde está mi padre, por qué yo tengo este problema, quién me biopsió a mí,
por qué me tuvieron congelado tanto tiempo, ¿no? Y que quiero que haya una responsabilidad subsidiaria, ¿no? Un tema complejo, claro. Doctor, en el 2011 a usted le diagnosticaron leucemia, entonces me gustaría preguntarle cómo la superó, cómo fue ese proceso de pasar de, bueno, hacer operaciones durante más de 20 horas a la semana a estar usted con cáncer, En la pues, en cama. la cama, y también, bueno, preguntarle si esto le hizo, pues, ser mejor médico, si le ha hecho, bueno, en el momento de ser médico, ver de una manera distinta, pues, al paciente, etcétera. Ya. Bueno, esto fue una experiencia, iba a decir religiosa, bueno, fue una experiencia única, porque bueno, yo estaba en un momento, tenía 7 hijos, acababa de adoptar a José María unos meses antes, ya tenía 8, la verdad, aunque en ese momento estaba en acogimiento preadoptivo, y de pronto empecé a encontrarme mal. Por la noche me levantaba empapado, no podía dormir, tenía escalofríos y tenía que ir a operar y tal, ¿no? Luego ya me recuperaba, pero empecé a tener fiebre con frecuencia. Yo trabajaba en el MD Anderson, que era un hospital oncológico, pero me hacían análisis y no se veía. Pasaron varios meses y en febrero, marzo de 2011 estaba yo en un congreso de director de un congreso en Valencia y al acabar el congreso, que hice un sobreesfuerzo, me desmayé en la habitación y me caí al suelo, no me pude levantar. Y entonces estuve toda la noche en el suelo y al día siguiente me llamó mi amigo José Francisco Tomás, que es un hematólogo maravilloso, y me dijo, Luis, vente corriendo para Madrid porque ya en el último análisis que te hiciste antes de ayer tienes una leucemia aguda mieloblástica. Leucemia aguda mieloblástica es una infección tremenda, es un cáncer tremendo que crece los glóbulos blancos a lo loco, por eso se llama leucemia, viene de blanco, ¿no? Y la sangre se llena de glóbulos blancos, pero ya no tienes matíes, los leucocitos no funcionan y tampoco tienes plaquetas y te mueres o desangrado o infectado. Entonces a mí me hicieron un quimioterapia, trasplante de médula ósea, autotrasplante mío de médula ósea y aparentemente después estuve 2 años más o menos bien y luego recaí. Y entonces me hicieron un trasplante alogénico. ¿Qué es un trasplante alogénico? Es un trasplante de tu hermano, que tiene que ser lo suficientemente parecido a ti para que no te mate a ti, para que no te ataque, lo que se llama la reacción Injerto contra huésped, la enfermedad Injerto contra huésped, pero lo suficientemente diferente para que reconozca la enfermedad como extraña y la ataque. Una cosa increíble, un milagro de este siglo, porque funciona como un tiro y nadie sabe por qué. Entonces tú te conviertes en un ser humano que eres una quimera, que eres un ser humano que tiene 2 DNAs. Todo tu cuerpo es tuyo, salvo la hematopoiesis, que es de tu hermano. Y entonces conviven allí. Entonces yo llevo 10 años así, no tomo nada y estoy feliz, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que te levantas cada mañana y dices, joder, que no me he muerto. Vamos a sacarle partido al día, ¿no? Como la película, ¿no? Como la canción de Joan Manuel Serrat, ¿no? O sea, que, que yo creo que ha sido un regalo que me ha permitido, pues de algún modo, crecer como persona. Se me olvida, desgraciadamente, e intento a veces pues ver cosas que he escrito sobre el tema para acordarme de nuevo y darme cuenta que somos gente con una vida corta, ¿verdad? Que estamos de paso y eso también me ha ayudado mucho para enganchar muy bien con mis pacientes. A mis pacientes les digo, oye, he vivido lo que tú. El futuro no existe y el pasado tampoco. Existe hoy. Vamos a sacarle partido, ¿no? Y creo que ellos se sienten también como muy apoyados por esta experiencia vital que yo pues le digo a Dios que, bueno, de algún modo le agradezco haberla tenido, aunque fue dura, ¿eh? Fue dura. Y espero que a ver que, bueno, pues que me haya servido pues para ser mejor médico y mejor persona, ¿no? Pues ya para terminar, doctor, no sé qué consejos daría pues a todos los jóvenes que escuchen esta entrevista. Bueno, los jóvenes están en una encrucijada, porque no es fácil vivir en el siglo XXI, ¿no? Las cosas no están fáciles, pero... Y todos quieren tener éxito. ¿Cuál es la clave del éxito? Es una cuestión que yo le he dado muchas vueltas. Hay un TED magnífico que es las 9 claves o las 7 claves de éxito, ¿verdad? Pero yo diría que dos. Uno, pasión. Si no disfrutas con lo que haces, no puedes realmente sacarle partido a lo que, ¿no? Y luego hay que enfocarse en algo.
Hay que ser muy bueno en algo, ¿no? Y a partir de ahí ya perseverar. Pero si no tienes pasión, si tú te levantas por la mañana y lo que haces te aburre soberanamente, tienes que cambiar, ¿no? Y a partir de ahí decir, bueno, de lo que me gusta, ¿en qué puedo ser muy bueno? Y en eso que vas a ser muy bueno, vas a poder ayudar a mucha gente. Eso es lo que yo les diría. Pues si eso es todo, muchísimas gracias, doctor Luis Chiva, por habernos dedicado este ratito. Placer, un honor. Y nada, y además me encanta esta iniciativa de A la de Tres, que me parece, vamos, espectacular. Ánimo. Si estás escuchando a la de 3, es gracias al apoyo de nuestros suscriptores. Vamos, únete a ellos para que sigamos creciendo y con ello el programa. Muchísimas gracias.